nuestra conferencia magistral. La doctora Diana María ya se encuentra conectada, por lo que veo. Diana, bienvenida. Buenos días. No sé si nos escuchas. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctora. La escuchamos muy bien. Bueno, si gustas, en lo que compartes tu pantalla, yo voy haciendo lectura de tu reseña profesional. Sí, adelante. Bueno, la doctora Diana María Rivera Rodríguez es ingeniera agrónoma por parte de la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría en Ciencias en Gestión Ambiental por el Instituto Politécnico Nacional y es doctora en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales por parte de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su adscripción actual es el Tecnológico Nacional de México en el campus Tlajomulco. Su línea de investigación se centra en la conservación y la diversidad genética de los parientes silvestres de cultivos enfocados al teocintle. ¿Sí? Entonces, le cedemos la palabra, doctora Diana. Nos honra con su presencia y muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ya nomás sería que des presentar para ver si la vemos completa. Según yo ya le di presentar. Más bien ocupas seleccionar cuál es la pantalla. Ajá, la pantalla que, en este caso, que es donde está la presentación. ¿Todavía no? Perdón, si dejas de compartir, haz de cuenta que cuando le das tú compartir pantalla, te va a decir cuál quieres seleccionar. O sea, hay como una serie de pestañitas arriba y ya ahí tú seleccionas donde se ve tu presentación. Ya. Ay. ¿Listo? Así ya, ahí ya la vemos. Perfecto. Ok. Perfecto. Bueno, listo. Buenos días. Buenos días a todos. Yo les voy a platicar del proyecto que hemos trabajado ya, o hemos estado trabajando ya hace varios años, que es encaminado al teocintle, más que nada monitoreo del teocintle y estrategias para su conservación. Para empezar, que yo creo que muchos de ustedes saben que México es el centro de origen de varios de los cultivos de importancia mundial. Entre los más notables, o que la mayoría conoce, es el maíz. La domesticación del maíz ocurrió aquí en México hace aproximadamente entre 10,000 y 11,000 años, a partir exactamente de una especie tropical que se llama subespecie Parviglumis. Y el término teocintle se usa más que nada para distinguir de manera, o sea, a las especies silvestres que pertenecen al género Sea. El teocintle, de acuerdo a las comunidades que ustedes visiten, de acuerdo a las personas de cómo lo conocen, pues lo pueden llamar de diferentes maneras. Yo lo que más he escuchado es que le dicen maicillo, ¿sí? O maíz de pájaro, de acuerdo a la comunidad que logremos encontrar o de las personas que estén cercanas, les dicen de algún nombre en específico. Primero, o sea, ¿cuáles son las diferencias entre teocintle y el maíz? O sea, que se distinguen de lo que es de una especie silvestre, lo que es actualmente el maíz domesticados. Realmente entre especies la morfología es muy diferente, ¿sí? Pero en general, una de las características principales que dividen al maíz y al teocintle es que en el teocintle dan muchísimas ramificaciones, como podemos ver en estas imágenes, y además de varias ramificaciones, también dan hijos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, que está en blanco y negro, cada planta puede llegar a dar hasta 20 hijos, dependiendo de la especie. Otra de las características principales es la mazorca, por ejemplo, en maíz,
que es una sola mazorca. En el caso de teocintle, cada rama puede dar varias mazorquitas, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Otra de las cuestiones importantes es entender un poco o hablar un poco de la taxonomía del género. Sí, tenemos lo que es sea maíz, subespecie maíz, que es el maíz, el que todos conocemos, pero dentro del término teocintle vamos a encontrar diferentes especies y diferentes, también subespecies. O sea maíz, subespecie maíz es la común, la que, bueno, todos conocemos, el maíz, pero dentro de la taxonomía del género la podemos dividir en secciones, o está dividida en secciones que ha sido propuesta por otros investigadores ya que han trabajado con el género. Lo que es la sección SEA, que vamos a encontrar sea maíz, vamos a encontrar sea maíz subespecie mexicana, pero dentro de sea maíz subespecie mexicana vamos a encontrar también razas, raza Chalco, Mesa Central, Nobogame, raza Balsas, raza Durango. También tenemos subespecie, que diga subespecie Parviglumis con raza Balsas, tenemos subespecie mexicana, tenemos sea maíz subespecie Huehuetenanguensis, y dentro de la sección luxuriantes tenemos especies, sea luxurian, sea perennis, sea diploperennis, sea nicaragüensis y sea vespertilio. La distribución del teocintle, o sea, es una distribución amplia, se extiende de lo que es desde el norte de México, en la Sierra Madre Occidental, en el sur del estado de Chihuahua, y en el Valle del Guadiana, aquí en Durango. Lo vamos a encontrar en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, también en las islas de Murciélago, la que fue recientemente, bueno, no reciente, fue descrita en el 2013, o fue reportada en el 2013, en Costa Rica. Realmente hablar de teocintle, o sea, como yo les decía, son varias especies, varias subespecies, abarca también diferentes regiones geográficas. O sea, ¿a qué me refiero? Que cada especie o ciertas poblaciones pueden estar distribuidas en características o en zonas geográficas muy diferentes a las otras. Todas estas poblaciones las podemos encontrar en lo que es en la Sierra Madre Occidental, el eje volcánico transmexicano, la cuenca del Balsas, que es todo lo que es raza Balsa, subespecie Parviglumis, Sierra Madre del Sur, Altiplano Mexicano, Sierra Madre Oriental, Veracruzana, Península de Yucatán, Sierra de Chiapas, ¿sí? Y tienen características muy particulares. Por ejemplo, o sea, las características de su distribución, como yo les decía, estos teocintles, o de acuerdo a la población que nos estemos hablando, crecen una variedad de condiciones ecológicas, desde regiones cálidas y húmedas, también en valles templados y secos. ¿Dónde los podemos encontrar? Los podemos encontrar en bordes y dentro de campos de maíz, ¿sí? En bordes en pequeños arroyos, como podemos ver aquí en esta imagen, en Nobogame, ¿sí? Como componentes de la cubierta herbácea en áreas verdes, las podemos encontrar o podemos encontrar estas poblaciones de diferentes tamaños, o sea, pueden ser tamaños variables, ocupando superficies desde 1 hectárea hasta varios kilómetros cuadrados, o actualmente, pues ya que ahorita les voy a platicar un poco de eso, podemos encontrar solamente unas cuantas plantitas, ¿sí? ¿Por qué conocer esto? O sea, desde el punto de vista de conservación, ¿sí? Los teocintles se consideran un recurso fitogenético de gran importancia, ¿sí? ¿Qué ha pasado en las últimas décadas? Pues yo creo que todos hemos visto la apertura de caminos, explotaciones forestales, cambios de cultivo, crecimiento poblacional, urbanización, explotaciones ganaderas, entre otros, también las cuestiones del narcotráfico, han hecho que con el paso de los años y con todas estas cuestiones, pues se está perdiendo esta diversidad de los teocintles, variedad genética,
y muchas de ellas se encuentran ya en peligro de extinción o casi al punto de la extinción. Y obviamente con todo esto, pues no se espera o no se esperaría que pudiera persistir por mucho tiempo en poblaciones naturales. ¿Cuál es la importancia también de los teocintles? Primero, es ancestro del maíz, es endémico de México y de América Central y se ha también distribuido como una planta forrajera en Sudamérica y Asia. Lo que son las especies, de sea luxurians y sea nicaragüensis, se distribuyen en áreas que reciben precipitaciones pluviales de 2.000 a 4.000 milímetros. Estas plantas han sido estudiadas, han reportado que poseen resistencia única a inundaciones con su capacidad de formar arénquima en sus raíces. Sí, por ejemplo, desde 1983, Naula encontró que lo que es Sea perennis y Sea diploperennis tiene resistencia a varios virus que causan daños de gran importancia en el resto de las especies del género Sea. Por ejemplo, una de las pocas fuentes de resistencia a la planta parásita de la raíz del maíz, de lo que es estriga, se encontró en Sea diploperennis. Esta planta, pues, parasita, causa daños de gran consideración en muchas regiones de lo que es de Asia y África. En cuanto a caracteres cuantitativos, se ha demostrado resultados muy alentadores para resistencia a sequía y calor, calidad del grano, aptitud combinatoria y heterosis de rendimiento en grano. O sea, también hay muchas personas que trabajan en mejoramiento genético en cruzas de maíz teocintle. Ahora, a medida que va avanzando todas esas cuestiones antropogénicas, deforestación y todo eso, la pérdida de esta biodiversidad pues se va acelerando, ¿sí? Y los desafíos pues ambientales aumentan. O sea, que existe por eso la necesidad de una evaluación cuantitativa del estado de diversidad de estas poblaciones, conocer la diversidad genética, ¿sí? Entonces, ¿por qué se empezó? En el 2014 y 2015 se empezó un proyecto muy grande con la Conavio, ¿sí? En el cual durante este periodo se llevó a cabo, ya se tenía semilla de un monitoreo que se hizo a nivel nacional, tanto de México y poblaciones de Centroamérica. Se estudiaron 276 poblaciones de teocintle, ¿sí? Que están representadas aquí en el mapa, 15 individuos por población y 30 individuos en poblaciones tipo. Los trabajos llevados anteriormente, pues, como yo les decía, han estado ocurriendo diversos acontecimientos en México que han hecho que estas poblaciones pierdan diversidad y erosión genética. ¿Qué se hizo? Todas estas poblaciones, todos estos individuos se sembraron bajo condiciones de invernadero en esos años que yo les mencioné. Se hizo una caracterización morfológica y se hizo una caracterización molecular. Se colectó hoja de teocintle de todas las poblaciones y bueno, se hizo una secuenciación de última secuenciación. Esto se hizo en la Universidad de Cornell, ¿sí? Se identificaron SNPs por medio de GBS. Se secuenciaron 3.921 plantas ya con los procesos de filtrado. Al final solamente pudimos analizar 3.604 plantas. Todas estas plantas nos están representando la diversidad tanto de México como Centroamérica. Entonces, como se señaló previamente, o como les comenté anteriormente, la conservación de lo enfocada a los recursos genéticos del teocintle o del género Sea, pues involucra un monitoreo constante, ¿sí? De estas poblaciones, pero ese monitoreo constante es como, o sea, a través del tiempo, cómo ha ido cambiando a través del tiempo, porque una de las mayores preocupaciones para los responsables o todos los que necesitamos involucrarnos en la conservación de especies silvestres puede ser
que por fragmentaciones haya poblaciones aisladas, entonces, pérdida de hábitat. Entonces, hay que detectar esos pequeños fragmentos de poblaciones, ¿sí? Si hay reducciones drásticas en el tamaño de esas poblaciones. Y todo eso para ver deriva genética y ver también riesgo de extinción. Bueno, esto es algo muy breve sobre una publicación que sacamos en 2023. Se hicieron muchos estudios y se siguen haciendo estudios genéticos, filogenéticos, etcétera. Pudimos dividir sobre muy baja diversidad, mediana diversidad y alta diversidad. Claro, dentro de todo el género SEA, hay poblaciones que realmente tienen muy baja diversidad genética y por ejemplo, en esta que son muy baja diversidad genética, o sea, son poblaciones específicas, poblaciones aisladas. Por ejemplo, está Nobogame, que es ahí en Chihuahua, sea Diploperennis, sea Perennis, o todas las que son pertenecen a las luxuriantes. También hay poblaciones de baja diversidad, todo lo que es por lo regular raza balsas o subespecie Parviglumis, que es la que tiene mayor rango de distribución. Tenemos, digamos, datos de diversidad, digamos, que no peligran. Pero, sin embargo, hay poblaciones muy específicas que sí preocupan por los sitios en los cuales los podemos encontrar. Con todo esto, pudimos detectar áreas de diversidad genética. Por ejemplo, la primera, Valle de México. En el Valle de México es una región que se considera centro de diversificación del maíz y en la actualidad pues sigue siendo una región con uso predominante de diferentes razas nativas por varios agricultores, pero además encontramos poblaciones simpátricas de teocintle. Tenemos lo que es América Central, ¿sí? Con gran diversidad racial de maíces. Tenemos también la presencia de sea luxurians, sea nicaragüensis y sea maíz subespecie huehuetenanguensis. También tenemos el occidente de México. Es uno de los centros de diversidad, o sea, más complejos, el occidente de México. ¿Por qué? O sea, porque existe gran variación en razas de maíz, en el tamaño de la distribución de las poblaciones, en las áreas geográficas que ocupan. Aquí en esta región podemos encontrar teocintles perennes, como sea perennis, sea diploperennis, subespecie Parviglumis, y también sea maíz y de la raza sea maíz subespecie mexicana. Podemos también el Bajío, la 4, aquí en esta área, ¿sí? Especialmente tenemos las cuencas de los lagos de Cuitzeo, Pátzcuaro, de los estados de Michoacán, Guanajuato. Podemos encontrar poblaciones de la subespecie mexicana y de la subespecie Parviglumis. Tenemos el norte de México, aquí pues tenemos razas del altiplano mexicano y del noroeste mexicano, o sea, razas de maíz, ¿sí? Así como poblaciones de teocintle, de las razas de Durango y Nobogame. Aquí son áreas subtropicales, son áreas más norteñas para el teocintle. Y por último, tenemos la cuenca del Balsas y Sierra Madre del Sur, ¿sí? Aquí podemos encontrar sea maíz subespecie Parviglumis y una gran variedad de razas de maíz que están adaptadas a diferentes condiciones, tanto tropicales como subtropicales, ¿sí? Y aquí existen los mayores rangos de distribución para las poblaciones del género SEA, de estas especies de teocintle. Pero, ¿qué pasa? O sea, ya conocemos que sí, que hay especies
que tienen muy poca diversidad genética, hay otras con baja diversidad. ¿Cuál es la situación actual de las poblaciones de teocintle y cuáles son las estrategias para su conservación? ¿Sí? Hay datos en cuanto a conservación ex situ, hay datos de pasaporte del teocintle, tanto en barcos de germoplasma y hay herbarios, ¿sí? Como parte de los planes para la conservación del teocintle, deben de considerarse varios datos, tanto datos genéticos, datos morfológicos, datos de ubicación, o sea, en dónde se encuentran. Y, por ejemplo, o sea, se tiene ya una gran base, una base de datos donde tenemos, ¿qué son esta base de datos? Bueno, esto es en general, pero esa base de datos que se tiene se ha ido trabajando desde hace años, o sea, con los doctores que iniciaron estas propuestas de conservación, ¿sí? Debe considerarse de alta prioridad, o sea, hay que identificar aquellas poblaciones que han sido reportadas ya en documentos, ya en herbarios, visitar herbarios, a qué se encuentra, cuáles están ausentes, cuáles no se tienen en bancos de semilla, cuáles se tienen en bancos nacionales y cuáles se tienen en bancos internacionales. Por ejemplo, las colecciones de teocintle de mayor importancia que están conservadas ex situ se encuentran en los bancos de germoplasma. Tenemos el INIFAP con 450 accesiones, tenemos el CIMMYT con 300 accesiones, tenemos el National Plan Germoplasma System con 895 registros. Aquí son registros históricos, de los cuales 363 no están disponibles, 453 que están inactivas y solo 80 tienen semillas disponibles para su distribución. La Universidad de Guadalajara, lo que es el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, cuenta con el mayor número de poblaciones, cuenta con 515 accesiones, ¿sí? También existen otras instituciones mexicanas, también centroamericanas, que conservan teocintle en diferentes condiciones y también en diferentes cantidades. Aquí lo interesante es pues hacer el contacto. Hay personas que no acceden a, digamos, a dar semilla o depositar semilla en otras instituciones que no sea la suya. ¿Qué aspectos debemos de tomar para asignar prioridades en la conservación? O sea, en la existencia de grupos genéticamente distintos. O sea, por esto se hizo anteriormente todas las cuestiones genéticas, o sea, tomar en cuenta la velocidad de desaparición, cuáles son las amenazas actuales, el valor científico que tienen estas plantas, entre otros. Por ejemplo, conservación in situ. En México, el único programa formal para conservación in situ es la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, en Jalisco. Aquí contamos con la presencia de Seadiplo perennis. Claro, el último monitoreo oficial que se hizo fue en 2009, ¿sí? Para acceder aquí a la Sierra de Manantlán, o sea, no es fácil el acceso, hay que tener permisos por parte de la Semarnat y permisos por parte de los que están a cargo de esta reserva. Y es la única que existe en México, formal, Seadiplo perennis. Está la Reserva Genética de Apacunca en Nicaragua, creada en 1996, aquí exclusivamente para proteger Sea nicaragüensis. Tenemos, por ejemplo, en Huehuetenango, aquí dos imágenes. Por ejemplo, en 1962, si pueden ver en blanco y negro, se ven todas las plantitas de Huehuetenanguensis. Para el 2004 se hace un monitoreo. Este fue a cargo del doctor José de Jesús Sánchez. Creo que también iba el doctor Taba y Wilkes, el doctor Wilkes. Como pueden ver, es drástico. O sea, claro que ya de 1962 al 2004, pues pasaron varios años. Por ejemplo, de las personas que han estado reportadas desde 1937, Keptona
Popo, en los cerros desde San Antonio Huixtla en Jalcatenango es posible observar miles de hectáreas de teocintle. Ya para 1962, Sea Luxurian se ha reducido en un 25% de su distribución. El teocintle Huehuetenango ha reducido el 10% de su distribución en 1962, cuando Wilkes visitó estas poblaciones. Lo citó para en 1993. Ya el último monitoreo que se hizo en esta población fue en 2004, ¿sí? A cargo de estos doctores, y se estimó que el teocintle de Huehuetenango está en extinción, ¿sí? Pero no sabemos si ya está realmente extinto porque no se ha hecho un monitoreo actual de esta población en específico. ¿Qué ha pasado? O sea, el último monitoreo a nivel nacional, ese último monitoreo a nivel nacional se hizo en el 2009. Ese monitoreo a nivel nacional fue a partir de recursos del SNICS y de CONAVIO. Actualmente no se ha hecho otro monitoreo a nivel nacional. Entonces, necesitamos conocer cuál es el estatus actual de estas poblaciones. Ya sabemos nuestros análisis genéticos y análisis, a todos nuestros análisis moleculares, análisis morfológicos, filogenéticos, de diversidad, ya nos han dado respuesta de cuáles son esas poblaciones con baja diversidad que están en peligro. Entonces, se está llevando a cabo otro monitoreo, un nuevo monitoreo que ya se empezó el año pasado, en el cual participa CONAVIO, participan los doctores de la Universidad de Guadalajara, se está trabajando también con el doctor Benjamín del Tecnológico de Tlajomulco, y bueno, en este caso, con todos ellos estamos llevando a cabo este monitoreo. ¿Qué pasó? Es importante que yo les diga que lo que es Sea diploperennis de Manantlán y Sea perennis, tanto Sea diploperennis como Sea perennis, están en la norma oficial mexicana, en la NOM 059, de especies nativas de México, de flora y fauna, o sea, que están en riesgo. O sea, estas plantas, estas especies están dentro de esta norma oficial. En un caso particular, nos enfocamos en Sea perennis, ¿sí? Sea perennis tiene una distribución que está restringida en las cercanías de Ciudad Guzmán, en Jalisco, y la podemos encontrar en la ladera norte del volcán Nevado de Colima, ¿sí? Aquí está una imagen, está el Nevado de Colima, y tenemos todos los datos, de todas las poblaciones, tanto a nivel nacional como en Centroamérica, tenemos los datos de pasaporte. Entonces, hicimos un monitoreo para Sea perennis exclusivamente. ¿Por qué? ¿Por qué Sea perennis exclusivamente? Todo lo que es la región de Ciudad Guzmán, el cultivo de aguacate ha incrementado intensamente. O sea, todo, si ustedes visitan, todo es aguacate, aguacate, aguacate. A mí nos llama mucho la atención que siendo una especie que está dentro de la NOM 059, y como ya les mencionaba anteriormente, el único lugar que está protegido es Manantlán, o sea, que es la presencia de Sea diploperennis oficial. De ahí en fuera, Sea perennis está en la NOM 059, pero no hay nada, o sea, no hay nada que, digamos, le ayude a la protección. Entonces, aquí abajo dice Piedra Ancha que está un pinito, ¿sí? Aquí está ubicada la población de Sea perennis. ¿Sí? Como pueden ver alrededor, todo ya es cultivo de aguacate. Son huertas de aguacate de 50, 100, 200, 300 hectáreas de aguacate. Nosotros pudimos entrar porque ya todo está bardeado. En este monitoreo que se hizo a Piedra Ancha fue en el 2008. Este monitoreo fue a cargo del doctor José de Jesús Sánchez y el doctor Lino de la Cruz. Estaban los caminos. En todo ese trayecto ustedes podían pasar y podían encontrar teocintle durante todo el trayecto, ¿sí? Estaban las poblaciones, se podían encontrar las poblaciones de teocintle en el 2008.
Actualmente, vean, ya está completamente invadido de aguacate. Les digo, pudimos entrar sin ningún problema. Aquí cabe destacar que fueron alumnos dentro del Tecnológico de Tlajomulco que conocen el área, que también tienen aguacates y nos hicieron los contactos. Aquí pudimos acceder sin ningún problema. Vean cómo ha ido cambiando 2011, 2012, 2015, ¿sí? Todo alrededor. Entonces, nosotros pudimos entrar, todo lo que vemos alrededor son aguacates, completamente aguacates. ¿Qué nos encontramos? Realmente nos llevó un ratito estar buscando. Sí logramos encontrar plantas de Desea perennis, pero encontramos como 8 plantas, o sea, 8 plantas que están aquí, por aquí se pueden ver, ya todo es aguacate, tienen un jardín en el cual tienen algunos frutales, pero sí están algunas plantas. Ahorita ya me están pasando el contacto del dueño de la huerta para poder platicar con él, para darle a conocer la importancia de estas plantas, el valor que tienen. Y aquí es llegar a acuerdos, o sea, ¿qué podemos hacer o qué él puede hacer que les destine un lugar para que las plantas puedan crecer y puedan seguir ahí? Por ejemplo, Piedra Ancha, en diciembre del 2024 que fuimos, todo este es el camino, vean una diferencia en el 2008 al 2024. Aquí todo el camino, todas las huertas ya tienen su reja, o sea, cada huerta está dividida. Es un camino que antes las personas, en el 2008, o sea, tenían que entrar caminando, o sea, caminaban para poder llegar al punto. Ahorita uno puede entrar en camioneta sin ningún problema. Ya son, los han cambiado por huertas. Y todo alrededor, bueno, ya ahorita es una casa que está afincada, o sea, no había nadie en ese momento, pero todo alrededor, los arbolitos que se pueden ver alrededor, son todo es aguacate. ¿Sí? Sin embargo, como les menciono, pudimos encontrar 8 plantas. 8 plantas, pues, nos dio alegría encontrar, pero pues sí, es una situación drástica en la cual se encuentra esta población, sobre todo porque está en una norma oficial mexicana. Y como pueden ver, alrededor es aguacate. ¿Sí? Todo esto que vemos aquí es completamente aguacate. Sobreviven unas cuantas gracias a este rosal. Aquí hay un rosal, entonces estas plantas crecen entre el rosal y pueden crecer ahí. ¿Sí? Diferencia, tratamos de ubicar con los datos, llamamos nuestro GPS, ubicar el mismo punto. Entonces, como podemos ver, ya es una gran diferencia entre el 2008 al 2025. Después fuimos a visitar otra población, esta es población La Mesa, ¿sí? También hay aguacates, hay bastante, bueno, que todo es aguacate, lo que les decía. Sin embargo, en el 2008, aquí es una población interesante porque aquí sí, el señor a cargo, el dueño de la huerta, él sí, desde que llegó, las conoce y las protege. Podemos ver la diferencia entre el 2010, el 2015. Estas sí son protegidas por el señor Albino Chávez Membrila, ¿sí? Tiene su huerta de aguacate, además tiene otros árboles, otros frutales, pero sin embargo, desde hace 30 años, o creo más o menos lo que recuerdo, que nos estaba contando, que él llegó a ese lugar, que tiene su huerta, conoce las plantas, lo han visitado, si ha llegado gente de Estados Unidos a buscar estas plantas, y él sí les da, él sí las cuida. Sin embargo, es un manchón pequeño, ¿qué será? Contamos como 150 plantas, o sea, pero sigue esa población ahí, pequeña, pero sigue.
pero como pueden ver, todo alrededor sigue siendo aguacate. Está el manchón, aquí esto seco que se ve que son poblaciones de Sea perennis y todo lo demás aguacate. Después nos fuimos a visitar una población de Parviglumis. Esta está en las faldas de la Sierra de Manantlán, ¿sí? Puerta de entrada, como les decía, biosfera de la Sierra de Manantlán. Esta es otra entrada, porque esta población, digamos que está del otro lado. Aquí no necesitamos un permiso. Aquí solamente personas que conocen la comunidad nos guiaron, ¿sí? Aquí nos guiaron y esta población es una población muy interesante porque es una población donde también es un centro de diversidad genética, porque además de Teocintle, está, ahora sí ahí podemos encontrar la milpa. Realmente es muy, y es un cambio drástico porque fueron días, por ejemplo, unos días fuimos aquí a Ciudad Guzmán y después nos fuimos para acá, para el rodeo, hacia Tolimán. Obviamente las condiciones cambian. Aquí la planta ya estaba completamente seca. Aquí es tener bien en cuenta los tiempos en el cual hay que visitar las poblaciones. Es un centro de diversidad muy interesante porque además de que podemos encontrar plantas de teocintle, encuentras calabaza, encuentras frijol y encuentras tomate. ¿Sí? Entonces fue una experiencia muy, muy interesante. Además que las personas de la región nos guían, muy amables y te van contando, o sea, que, por ejemplo, esta persona, don Marcelo, que él mismo en tiempo de que ya la semilla ya está lista, o sea, él las deja ahí, las vuelve a aventar, o sea, a él no le ocasiona nada, al contrario, él también las protege, ¿sí? Entonces, también hay que tomar en cuenta que a pesar de que no es posible, o sea, pronosticar con seguridad los calendarios de monitoreo, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, o sea, hay poblaciones que nos preocupan, ¿sí? Pero hay que realmente tener un calendario de monitoreo, pero no siempre es posible, ¿sí? O sea, no siempre es posible que visitar todas las poblaciones. Empezamos con las que están cercanas a nosotros, con las que sí podemos entrar, con la cual no es un riesgo también para nosotros. Deberían de visitarse todas estas poblaciones conocidas por lo menos cada 5 años, pero no se ha hecho, ¿sí? ¿Por qué no se hace? O sea, es debido a las distancias, pueden ser condiciones muy variables, los caminos, y lo más importante actualmente es la inseguridad de muchas comunidades en México. O sea, estas poblaciones que se visitaron con gente que nos acompañó de la comunidad, que sabían dónde estaban ubicadas las poblaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la preocupación principal? O sea, de todo lo que se ha hecho en conservar las poblaciones de sección luxuriantes, o sea, las de Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Nayarit. ¿Por qué? O sea, porque poseen atributos particulares y además no están protegidas localmente, que eso es muy, muy importante. Las poblaciones de distribución amplia, como lo es todo Parviglumis, se debe de tener cuidado con la influencia humana, también con fenómenos naturales, que claro, porque todo esto puede hacer que cualquier población pueda estar en riesgo y ser candidata a una protección. Teniendo en cuenta que las acciones de conservación in situ, o sea, pueden tomar bastante tiempo debido a la sobre todo, necesaria participación de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, comunidades campesinas, o sea, aquí ya es entrar un poco a políticas públicas. La opción inmediata o la más fácil
entre comillas, digo, la más fácil debería de ser la recolección de todas las poblaciones, tanto niveles intermedios y poblaciones con baja diversidad genética. La conservación ex situ, pues puede ser la acción principal de conservación, o sea, recolectar semilla, depositarla en un banco de germoplasma, ¿sí? Además, así como mantener las colecciones vivas en jardines botánicos. Pero como yo les mencionaba, o sea, hay que tener en cuenta que no siempre va a ser posible poder visitar esas poblaciones, ¿sí? Tenemos que conocer muy bien a la población, o sea, porque hay poblaciones que se pueden visitar en noviembre, hay poblaciones que se pueden visitar en diciembre, y obviamente como son una distribución, pues que están en todo México, a veces no es fácil, podemos tener nuestros calendarios, pero los permisos, también es tener recursos, muchas de las veces son con recursos propios, vehículo, etcétera. Entonces, realmente se debe estratificar o tener bien claro cuáles son las regiones o los puntos importantes. Claro, o sea, para nosotros, pues todo, o sea, desde el último monitoreo que se hizo, o sea, no se ha hecho, lo estamos iniciando. Esta conservación de las poblaciones, pues, como yo les mencionaba, pues va a depender de factores que son incontrolables, sequías, inundaciones, incendios, también factores relacionados con la selección humana, también de las decisiones de los agricultores. Como yo les mencionaba, ahí en esa huerta que visitamos de Sea Perennis, se está haciendo el contacto con la persona encargada, estamos viendo si accede a platicar con nosotros, si le interesa, para incrementar pues esta diversidad dentro de las poblaciones. O sea, ya una vez que seleccionamos las de mayor prioridad para la conservación, pues obviamente es realizar acciones, en este caso para pues disminuir la endogamia, promover el cruzamiento de individuos dentro y entre poblaciones cercanas, restaurar las áreas de los sitios con prioridad, proporcionan pues una oportunidad para aumentar el tamaño de estas poblaciones, ¿sí? Pero no es fácil realmente. Hay que hacer un monitoreo constante de estas poblaciones, o sea, tamaño de la población, niveles de endogamia, las amenazas, y necesitamos tener un cierto plazo para asegurar de que las medidas de conservación estén funcionando, ¿sí? Realmente, por ejemplo, en el caso de Sea diploperennis, que se tiene están dentro de una reserva, sin embargo, nuestros resultados arrojan que la diversidad es muy baja, o sea, no sabemos si realmente, aunque esté dentro de una reserva, también dejan entrar animales, también hay huertas de aguacate, entonces necesitamos saber que realmente esa medida de conservación esté funcionando. Por ejemplo, para las especies que crecen en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, pues es necesario realizar convenios con esas instituciones. El año pasado tuvimos una reunión con una persona encargada del herbario en Costa Rica. Ella pudo hacer un monitoreo, estuvimos en contacto, pero no ha sido fácil el convenio entre instituciones. Es importante, como yo les decía, realizar vinculación con los centros de investigación, con universidades, para poder facilitar la disponibilidad de este material genético. Y cuando se tenga conocimiento de una población, pues hacérnosla saber para poder ir a visitar esa área, porque a veces se pueden confundir, o sea, nos pasó en la última visita, se pueden confundir de que sí, aquí hay teocintle, y no era teocintle, era otra planta. Se va a seguir con los monitoreos este año, se pretende visitar Manantlán, Sea diploperennis de Manantlán, otra población de Sea perennis de Uruapan, y otra vez, o sea, visitar Sea perennis La Mesa, y la que vimos anteriormente de Piedra Ancha,
que son poblaciones cercanas. Si es posible en este lapso de tiempo, poder hablar con la persona, o sea, si las puede dejar, o sea, ver cómo es de la 2024 a 2025, ver si es posible o sea, cuáles son las medidas o los acuerdos que podemos llegar con las personas dueñas de las huertas de aguacate. Para Sea Diploperennis de Mazatlán no ha sido fácil. Desde el año pasado hemos intentado, o sea, es solicitar varios permisos y a veces pues no se prestan las personas o nos ponen a algunas trabas. Pero sobre todo nos urge realmente monitorear Sea Diploperennis, porque lo que yo les decía, o sea, sí está en una reserva de la biosfera, pero no estamos seguros si realmente, o sea, no estamos seguros de cómo está la población actualmente. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Perfecto, doctora Diana, muchas gracias. Gracias por ahora sí que datos tan importantes, muchos de ellos muy perturbadores por el estado de conservación. Y bueno, aprovechando que voy a estar monitoreando si alguien tiene alguna pregunta, pero bueno, si me dan una oportunidad nomás sobre todos estos datos de la poca conciencia de conservación que se tiene sobre toda esta especie de maíz que pues es base de nuestra cultura, base de nuestra alimentación, y las poblaciones originales del maíz pues deberían tener prioridad. No por nada pues México a nivel mundial, un dato también negativo es que está en segundo lugar en la UISN de la lista de especies tanto en extinción, en peligro de extinción, como extintas, ¿no? Y pues estos datos tan solo enfocados a la parte de nuestros maíces, de nuestros maicitos, pues dan muestra de ello. Y aprovechando, doctora Diana, tengo una pregunta. La parte genética enfocada del tiocincle, ¿se ha encontrado algunos genes que se pudieran utilizar con nuestras variedades que cultivamos, que pueden utilizarse para conferirle ciertas características de resistencia contra plagas o enfermedades? Sí, eso sí se sigue trabajando. Dentro del proyecto que se inició en 2014 y 2015, yo me enfoqué para el área de conservación y diversidad genética del tiocintle. Como fue un proyecto financiado por la Conavio, tuvimos la fortuna de realmente tener bastantes recursos, y otro compañero, ya doctor, también se enfocó en eso, en cruzas de maíz tiocintle, y ahorita con el doctor Jim Holland, de la Universidad de California, ellos van a sacar un trabajo donde identificaron genes específicos que pueden o que confieren resistencia a las cruzas o ciertas enfermedades en específico. Eso sí lo tienen trabajando, pero es otras personas que se dedican a eso, pero sí lo han trabajado. Sí, lo han trabajado, ok, sí. Muchas gracias. Y bueno, aquí dentro del foro, María Guadalupe Bojorges, ¿te escuchamos? Sí, gracias, doctora. Yo asistí en alguna ocasión a una feria del maíz aquí en Guadalajara, ya no recuerdo qué lugar, pero mi pregunta es, ellos invitaban a Islahuacán de los Membrillos, entonces ellos tienen una feria del maíz y hacen intercambio de semillas. Mi pregunta es, ahí podemos encontrar semillas de maíz y nosotros, simples mortales mexicanos, hijos del maíz, podemos sembrar teocintle en nuestros terrenos, en huertas particulares, o eso como ya no entraría dentro de la conservación de esta especie. Esa es mi pregunta. Sí, no, por lo regular, en esas ferias vas a encontrar lo que son razas nativas de maíz. ¿Sí? En muchas ocasiones sí hay, no todas, hay algunas especies que sí se pueden cruzar, o sea, que se cruzan maíz tiocintle, sí, pero, y tú puedes, por ejemplo, tú puedes tener una semilla de maíz
y al momento que siembras y creces, sí puedes ya unas cuestiones, tu F1 puede ser un tiocintle, o sea, pero en esas ferias sí te muestran semillas de lo que son los tiocintles, o sea, lo que es el ancestro del maíz, y además diferentes razas nativas de la región de, por ejemplo, de Ixtlahuacán, de los membrillos, o sea, qué es lo que se siembra alrededor. Más que nada, lo que se busca es conservar, sí, el tiocintle en específico, en bancos de germoplasma y en su lugar en específico. O sea, en Jalisco, en carreteras y todo eso, sí vamos a encontrar tiocintle, diferentes poblaciones, pero digamos, no las que se requieren o tener prioridad para su conservación. No sé si me explico. Sí, pues sí, es diferente entonces. Sí. Esto es de estudio y el otro ya sería como una cuestión, pues, diferente al estudio, pues. Pero al fin y al cabo sí es un tiocintle. Sí es un tiocintle, pues, como abuelito del maíz que vivimos, pues, que nos comemos, por así decirlo, día a día. Sí. Esa era mi duda. Okay. Si uno, pues, por ejemplo, puede conservar y seguir cultivando pero es diferente a que ustedes investigan. Sí. Ok. Gracias por la pregunta, muy amable. Ok, muchas gracias. Y la siguiente tenemos en la lista Laura Pérez Valencia. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, preguntarle, esta distribución que enseñó sobre las diferentes especies, ¿dónde se encuentran las especies de biodiversidad del teocintle? Hay un mapa que mostró que se ve pues el valle, luego el Bajío y luego pues áreas de Jalisco, y como que me pareció que corresponden al eje, ¿no? Al eje neovolcánico transversal. Tendría que ver, o sea, es coincidencia que se distribuye ahí, o o nada que ver. Otra vez. Ajá. En el mapa donde muestra la diversidad de Teocintle, Ajá. donde dices que nos pusiste unos circulitos. Sí. Hablas primero de pues un centro de diversidad como el Valle, luego el Bajío y luego Jalisco, o Sí. áreas de Jalisco. Eso coincide con el eje neovolcánico transversal. Y no El sé eje si volcánico, eje Ajá. volcánico transmexicano o eje volcánico. Ajá. Sí, y mi pregunta es si es coincidencia que esté justo esas áreas, pues, cruzando ese eje, o tendrá que ver, pues algo ahí el eje, pues, ¿no? Que sea, porque ya ves, hay muchas estudios en otras especies en Sí. donde ese eje es importante, ¿no? Porque allí se divide, ¿verdad? Ahí es un centro de diversidad para muchas otras especies porque ahí se divide el neotrópico y el neártico, ¿no? Y que ahí, pues, por eso sea que ahí encuentras estos centros de diversidad. ¿Qué te Sí. parece? Sí, o sea, realmente, o sea, el tiocintle es su distribución, o lo que tenemos que realmente hay que actualizar ese mapa, o sea, abarca 10 regiones biogeográficas. Ajá. Ah, ok. Sí, o sea, su distribución abarca 10 regiones biogeográficas. Hay algunas, o por ejemplo, Jalisco, hay algunos sitios muy específicos, con características muy particulares, pero en sí, o sea, lo que es la distribución del tiocintle, abarcando, o sea, todo el género, abarca 10 regiones biogeográficas. Y la otra pregunta que quería hacer, pues sí, ves preguntas, si hace rato decías que es muy importante conservarlo, o sea, que si veíamos, por ejemplo, un lugar donde está el teocintle, pues avisemos, ¿verdad? Avisemos, sí, y para que se pueda registrar y todo eso,
pero los comunes mortales, ¿cómo reconoceríamos el teocintle a simple vista? Y sobre todo si son diferentes especies. Entonces, no sé si exista como un manualito, y si no existe, pues igual lo estaría padre hacerlo, ¿no? Un manual del usuario común, así, del común mortal, para que podamos reconocer ese tipo de especies, y poder, o sea, que eso se distribuya a la gente, o sea, se le distribuye a la gente, y así poder estar más pendiente. Sí, de hecho es una muy acertada pregunta, doctora Laura, porque es en lo que estamos trabajando en ese manual. Porque, por ejemplo, o sea, tú buscas teocintle y te va a salir una imagen, ¿no? O sea, que es una planta con varias ramificaciones, que tiene hijos y mazorcas, pero realmente sí tienen características morfológicas que diferencian de una a otra. Entonces, es lo que estamos trabajando ahorita. Ah, qué padre. O sea, Muy bien. porque sí, cuando se hizo, anteriormente, cuando se hizo el estudio, fueron tantas plantas que sí se tomaron fotografías, pero no tan específico. Ahorita estamos tomando fotos de raíces, de hijos, de estigmas, de la mazorca femenina. O sea, sí estamos tomando en cuenta todas estas características para poder hacer el manual. Sí lo estamos... Así ya es una idea que se venía trabajando y ahorita pues otra vez, pero no ha sido fácil, o sea, porque ahorita lo estamos sembrando, o sea, estamos sembrando ciertas plantas que son representantes de cada una de estas poblaciones. Entonces ya se tomaron algunas fotos y es lo que se pretende, o sea, al menos las representantes de cada una de las especies y darlas a conocer. Muy bien, muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta o comentario breve. Es Rosaura Torres Moreno, la siguiente en la lista. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, primero felicitar a la doctora Diana por su trabajo, la verdad está muy interesante. Me tocó conocer un poquito de lo que hacía en CUCBA y bueno, primero pues felicitarte por tu gran labor en la conservación de los maíces nativos. Y ya pues como una pregunta rápida, va un poquito enfocada también a lo que preguntaba la doctora Laura, de si se han hecho estudios de dónde podrían estar más poblaciones silvestres pues, o sea, más poblaciones, pues, que a ustedes no les haya tocado poder visualizar y que de acuerdo a las condiciones que han visto climáticas, de tipo de suelo, cualquier característica ambiental, hayan podido hacer algún análisis de los potenciales sitios en donde también pudiera estar estos maíces nativos, pero que no han ido a explorar. Ok, sí. Primero, a mí me gustaría que para no crear tanta confusión, porque o sea, digamos, maíces nativos y teocintla es algo diferente, pues. Bueno, los maíces ancestrales, o cómo se diría. O sea, teocintles o especies silvestres, pues. Ok, sí. ok. Mira, este trabajo, o digamos, se ha ido heredando, pero realmente los pioneros en todo lo que fue el recorrido a nivel nacional y Centroamérica, lo iniciaron lo que es Wilkes y Doble, y después el doctor José Jesús Sánchez de la Universidad de Guadalajara, que ya se jubiló, y el doctor Lino recorrieron todo México y todo Centroamérica. Se tiene una base de datos, porque sí existe una base de datos de todas las poblaciones que se han reportado de teocintle. Algunas son datos históricos, se tienen las coordenadas. ¿Qué se pretende? O sea, se pretende visitar todas las poblaciones y corroborar si existen realmente. Porque algunas bases están mal, algunas bases dicen que es teocintle y no lo es. Por ejemplo, tenemos datos de un herbario
tenemos las fotos que reportaron Teocintle, y al momento que vamos y vemos las fotos no es Teocintle, es un maíz común y corriente. Ah, ok. Entonces, sí, o sea, la base de datos sí existe. Entonces, las poblaciones que hemos trabajado son las que se han reportado, o sea, las que se tienen reportada. Okay. Pero además existe una base de datos completita de todos los lugares donde hay Teocintle, y además sí se han hecho estudios, ahorita se me fue el nombre, sobre áreas potenciales donde podemos encontrar. Claro, obviamente hay poblaciones las cuales seguramente no hemos visitado, por eso decía, si se tiene conocimiento o coordenadas para poder ir a visitar y corroborar la presencia de estas poblaciones. Ok. Sí, perdón, doctora. Nomás para terminar, se nos terminó el tiempo, debemos dar paso a la siguiente charla. Okay. Una disculpa. Agradecemos agradecemos mucho su participación y esperamos contar en futuros simposios con mayor participación, con otra participación de ustedes. Okay. Son bienvenidos. Gracias. Hasta luego. Agradecemos todos. Muchas gracias. Hasta luego.